es la tarea docente. Y esta tarea docente se volvió masiva porque hubo un proyecto nacional y popular que fundó y creó un canal como Canal Encuentro y apostó a la socialización, democratización y popularización del saber. Eso, Canal Encuentro no nació de un repollo, ni fue un invento del mercado, todo lo contrario, fue una inversión del Estado, del Ministerio de Educación, del área educativa. Yo le debo todo a Canal Encuentro, o sea, le debo todo a ese proyecto, ¿sí? Pero que sin caer en ese lugar demagógico de los proyectos macro, digo, hubo una política educativa concreta que fue apostar a un canal de televisión que trabajara contenidos pedagógicos para ver si se podía generar algún tipo de transformación en el aula. Eso es política pública. Digo, estamos terminando 4 años de un gobierno que basó toda su representación del rol del Estado justamente desde una perspectiva negativa, como que el Estado gasta de más, como que el Estado tiene que retraerse, como que no sirve para nada, como que es o ampuloso, o torpe o corrupto. Digo, y más allá de la necesidad imperiosa de reinventar un Estado muchas veces anquilosado, es obvio que una sociedad inclusiva y con justicia social no puede darse sino dirigida por un Estado que crea en estos fundamentos. Cuando el Estado argentino decidió fundar, crear Canal Encuentro, lo que pensó en ese momento es cómo hacer para que los conocimientos llegasen a cada vez más gente. Y lo digo, más allá de mí, me toca a mí, pero le toca a un montón de colegas que estuvieron en el canal, como Adrián Paenza, José Pablo Feynman, Diego Golombek, un montón que salimos de ahí. Digo, me toca a mí, les cuento, este año estuve en México, España, Perú, pero miles y miles y miles de personas que conocen todo lo que hacemos y nadie en toda Iberoamérica puede entender que existió este proyecto. No lo pueden entender, que haya habido un proyecto que sacara 50 programas por año cuyos contenidos fueran la biología, la matemática, la historia o la filosofía y que se viese masivamente, ¿no? Entonces, quiero empezar por ahí y, digamos, diciendo que les agradezco a todos la presencia. Yo soy docente. Canal Encuentro me dio la posibilidad de abrir la puerta de mi aula a todo el mundo, digamos, pero no hago otra cosa que lo que hago en el aula. En cada programa de televisión, en cada intervención mediática, digamos, y vuelvo a lo vocacional, o sea, agradezco esa doble posibilidad de hacer docencia masivamente y de seguir pensando las boludeces que piensa uno cuando hace filosofía, porque vive en una sociedad que claramente cataloga el pensamiento filosófico de algo medio inútil, ¿no? Medio inservible, medio de drogadicto, ¿no? Digo, cuando se piensa la filosofía, se piensa, sí, son unos colgados, unos volados, unos alterados, ¿no? Todo con una representación de que hacer filosofía es un irse de la realidad, como si la realidad en la que viviéramos no estuviese ya ida, ¿no? Y creyéramos tan taxativamente en lo que nos rodea. Pero claramente, digo, esa posibilidad de poder seguir pensando, digamos, esas pequeñas, grandes cosas que siempre pensé y que hoy las puedo transmitir y sentir que haya tanta empatía, tanta identificación, en el sentido de que hay una forma de pensar con la que uno se siente, repito, identificado, más allá de que desde el sentido común se la visualice como algo raro. A mí todavía me pasa en los grandes medios que si voy a una entrevista, voy cada vez menos igual,
pero siempre la primera pregunta tiene que ver con la extrañeza, ¿no? Tipo, qué raro, ¿por qué a la gente le gusta lo que vos hacés? ¿Por qué la gente se copa con la filosofía? Qué raro, me dicen como diciendo, ¿cómo alguien se puede copar con algo tan aburrido, solemne, ¿sí? O difícil, o inocuo, que es la más grande crítica que nos hacen? ¿Saben lo que es inocuo? Al pedo. O sea, algo que no sirve para nada, ¿no? Y te lo dicen, ¿por qué la gente se copa con eso? Y esa pregunta que sale de esos grandes programas de televisión, obviamente parten de una de un gran presupuesto negativo contra la ciudadanía, porque cuando me preguntan por qué la gente se copa con eso, lo que están diciendo es que la gente en realidad es tarada, ¿no? Y que entonces no debería coparse con esto. No se entiende como alguien que en realidad está seteado para levantarse a la mañana, escuchar los mismos 3 programas de radio, hacer las 3 mismas cosas que hace todo el día uno, repetir los mismos esquemas cotidianos, caminar las mismas calles, ir a trabajar para generar el mismo tipo de manipulación cotidiana en el que estamos arrojados. ¿Cómo alguien se puede copar con la filosofía? Bueno, por eso se copa con la filosofía, porque uno en algún momento le implota el cerebro cuando uno se da cuenta en qué se nos va el cotidiano. Hacer filosofía no es irse arriba de las nubes, como se nos quiere hacer creer. Hacer filosofía es al revés. Se hace filosofía con lo más inmediato, con lo más cercano. Todos ustedes hacen filosofía cuando se levantan a la mañana, respiran y se dan cuenta que están respirando. Y se hacen esa pregunta absolutamente inútil, que es, ¿qué es esto que estoy respirando? ¿Por qué respiro? ¿Qué mierda es esto que estoy respirando? Y de repente uno dice, ay, ¿por qué estoy pensando estas boludeces? Tengo que despertar a los chicos. Y la cortás, ¿no? En vez de coitus interruptus, acá es, ¿no? Es como, basta, ¿por qué voy a pensar en esto? Y ya estás pensando, ¿no? Ya en ir a despertar a los hijos, y por ahí te tomaste un respiro y decís, hijos, ¿qué es esto? ¿De dónde salieron? ¿Y para qué los tuve? ¿Los tuve? ¿Tener? ¿Qué se tiene un hijo? ¿Como se tiene un vaso? ¿Como se tiene una botella? ¿Son míos? ¿Míos? ¿Qué son? ¿Propiedades? ¿Los puedo vender? ¿Me los puedo sacar de encima? Y ya gritó, papá, el desayuno. Vos decís, ¿lo puedo matar directamente? Entonces, claramente, esas preguntas nos acompañan permanentemente. Yo ahora, mientras les estoy hablando a todos ustedes, muy concentrado en lo que estoy diciendo, estoy escindido en dos y hay una parte mía que está diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy diciendo estas pavadas? Oh, la gente me está aplaudiendo. Y cosas por el estilo, pero no en relación directamente a lo que sucede acá. ¿Qué estoy haciendo acá? En el mundo, en el ser. ¿Cuántas veces se nos va la cabeza en eso? Muchas veces. ¿Pero qué nos enseñaron de chiquitos? A ser productivos. Y este tipo de pensamiento es un pensamiento improductivo, es un pensamiento que interrumpe. Si uno se cuelga mucho pensándose a sí mismo, diciéndose ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué las cosas son así cuando pudieron haber sido de otro modo? Y cosas por el estilo. Esa productividad propia de un cotidiano que te exige ser hipereficiente con los tiempos, se te desmorona. Al sistema en el que vivimos no le conviene que pensemos demasiado. A mí muchas veces me encaran desde ese lugar. Me dicen, che, Darío, ¿qué onda? Ustedes los que hacen filosofía piensan demasiado. Le dan demasiada vuelta a las cosas, ¿no? Porque claro, el tipo de pregunta que nos hacemos es una pregunta que excede el marco en el que se nos exige ser, repito, utilitariamente eficaces con la productividad de lo que hacemos. Pero pensar filosóficamente, existencialmente,
es un cachetazo, es un martillazo a ese sentido común que exige de nosotros un comportamiento adecuado. Pensar demasiado, porque el tipo de pregunta es una pregunta que no rinde. La filosofía no es económica, no rinde. Al revés, cualquiera que le dé lugar a las indagaciones existenciales en su vida, probablemente le vaya mal en aquellos lugares en los cuales la mercantilización tiene sus fórmulas y sus resultados. Porque cualquiera que le dé vía libre al pensamiento filosófico de sí mismo, pero de una no va a laburar al otro día. Porque uno se da cuenta que todo lo que hace va en contra de su deseo, y que el deseo está construido, y que entonces no sabe cómo mierda salir de ahí, y que cómo va a estar 8 horas por día haciendo algo que no le sirve para nada, y que igual se va a morir de hambre, pero igual nos cagan de hambre todo el tiempo. O sea, se te va. Se te va. La filosofía no es económica, no rinde en el sentido en que interrumpe el buen rendimiento. La filosofía tampoco es amigable, ni genera la posibilidad de ninguna institucionalidad. Por ejemplo, vincular. O sea, no hagan filosofía sobre el amor, por ejemplo, porque nos divorciamos todos en 3 días. Porque ni bien uno piensa, ¿qué estoy haciendo acá con este o esta? Y va a fondo un poco y dice, pero qué, a ver, ¿cuánto dura la vida? Ok, ¿hace cuánto me di cuenta que ya no amo más a este personaje? Ok, ¿qué estoy haciendo acá? Ok, me fui. O no, o me quedé y digo, bueno, ¿no? En la vida hay que comerse sapos. No hablo de una persona, hablo de, digamos, de esa tranza con uno mismo. ¿Y por qué? Porque cuando uno hace filosofía de algún modo, digo, cuestiona eso. Le da rienda libre y se le resquebraja todos esos lugares que de algún modo vienen funcionando. Ahora voy a hablar del libro. En Filosofía Martillazos, el primer capítulo es sobre el amor. Si alguno tiene algún grado de crisis amorosa, no lo compre. Perdón, soy anti, digamos, marketing, pero no, porque básicamente es un cuestionamiento radicalizado al autoengaño amoroso y aquello que uno permanentemente trata de hacer con uno mismo para permanecer en un formato afectivo que de algún modo se nos impone, pero del que rápidamente muchas veces uno quiere salir cuando más o menos habilita la pregunta. La filosofía no es económica, no es institucional. La filosofía, aparte, no nos hace felices. Si alguno de ustedes, digamos, busca en la filosofía algún tipo de bienestar o tranquilidad espiritual, olvídese, la filosofía angustia. Angustia porque cuestionás todo lo que te está funcionando bien, pero porque te das cuenta que lo que funciona bien no es que funciona bien, sino que encaja en los dispositivos previos institucionales de un poder que determina lo que es el buen funcionamiento. Entonces, funcionar bien es que uno encaje en lo que se pretende que uno sea. Y cuando uno se pelea contra esos mandatos, se le desbanda todo. Quiere salir corriendo. Y entonces la angustia, yo soy, digamos, realmente creo que hay angustias existenciales. Saben que la filosofía tiene una relación casi amorosa, incestuosa con la angustia. La angustia es lo que nos devuelve la conciencia de nuestra finitud. Nos angustiamos porque nos damos cuenta que no lo sabemos todo, que no lo podemos todo, que nacemos para morir y que no hay manera de resolverlo. Y todo el tiempo te farmacolizan, ¿sí?, el cerebro. Te venden fármacos reales o simbólicos para darle un sentido a la vida, hasta que te das cuenta que el único sentido de la vida es que la vida no tiene sentido. Y que no haces otra cosa que encontrarle un sentido para zafar.
Y que no digo que ese sentido que uno le busque para zafar no esté bueno, pero que nunca es finalmente, digamos, lo que resuelve, ¿no?, esa sensación última de que no hay respuesta final para esa fórmula imposible que es nacer para morir. Entonces, la filosofía es lo opuesto a la autoayuda. Es al revés, es una forma de perderse, no de encontrarse. La filosofía no resuelve problemas, los crea. Y crea problemas donde se nos dice que es al pedo hacerse problemas. Porque la filosofía siempre se va a pelear contra las versiones dominantes, que son aquellas que se instalan como únicas. La filosofía siempre va a empatizar con las versiones ocultas, no con las dominantes, con las que están dejadas de lado, las que quedaron soterradas por debajo. Las versiones por debajo se dice subversiones. La filosofía no puede sino ser subversiva. Subvierte el sentido común. Ese sentido común farmacológico que nos tranquiliza y nos quiere hacer creer que a lo largo de una existencia sin sentido le terminamos encontrando la vuelta. A mí no me molesta darme cuenta que en el fondo todo boceto en el que me arrojo para encontrarle una onda a la cosa no es más que un boceto, y que al final la vida se me va de boceto en boceto, de perspectiva en perspectiva, de búsqueda en búsqueda. No me molesta, no me angustia, en el sentido de que me reconcilio con la angustia, no me angustia en un sentido negativo. Yo creo que hace falta angustiarse más, porque si no es como que terminamos comprando esos paquetes donde se nos presenta una vida totalmente realizada, donde uno tiene las recetas para la felicidad, manuales, ¿no?, que nos explican instrucciones de uso de lo que se supone que es una buena vida, y cuando te das cuenta sos un pelmazo al servicio de otros. Cuando uno se apropia de sí mismo y se pelea contra el sentido común, encuentra que en el fondo de todo no hay fondo. Y entonces no compras ningún buzón. Entonces viene la empresa 1 y te dice: yo te voy a resolver la angustia que tenés, porque en el fondo no hay fondo. Vení, rezá, pagá, aceptá, cumplí con todos los deberes y tenés la vida eterna asegurada. Emprendimientos que han funcionado históricamente muy bien y que de algún modo viven de esa angustia última con la que uno no puede lidiar. Son farmacológicos. Farmakon en griego significa remedio. De ahí viene fármaco, de ahí viene farmacia. Significa remedio. En griego hay palabras que tienen significados duales. Fármakon significa remedio, no sé si sabían, pero también significa veneno. Porque la diferencia entre el veneno y el remedio es una diferencia de dosis. Porque el mismo remedio que nos cura es el mismo veneno que nos inoculamos para generar los anticuerpos necesarios que inmunológicamente nos den las defensas para soportar la enfermedad que sea. Lo que te cura también te mata. La línea es muy delgada. Cuando uno se aferra fuertemente a ciertas concepciones farmacológicas porque cree que son remedios para sus angustias, esos remedios se pueden volver venenos. Desde creer que rezando todos los días uno se salva, veneno y remedio, hasta el amor, que uno cree que cómo paso por la vida es una cagada, me voy a morir, no sé qué hacer, bueno, enamorate y te salvás. Idealizás y ponés tan arriba cuestiones como alcanzar el amor, alcanzar la felicidad, que no generan más que frustraciones. Ahí tienen un buen ejemplo de fármaco. Uno cree que se va a salvar si se enamora, pero pone tan arriba y pone tan intenso ese espíritu amoroso que es imposible de ser alcanzado. Siempre te falta.
Y entonces lo que te estaba por salvar es como que siempre, nunca lo terminas de alcanzar, entonces te terminás de algún modo como frustrando, ¿no? Yo el día que dejé de creer en el amor, me enamoré. Yo el día que dejé de creer en la felicidad, empecé a disfrutar las boludeces de la existencia. Yo el día que dejé de creer en la verdad con mayúscula, le empecé a encontrar el pequeño sentido provisorio a las distintas cosas que sé que van mutando. Hay algo ahí importante que la filosofía trabaja, que es esa desidealización que en este libro yo lo llamo, siguiendo, digamos, un concepto que la filosofía ha hecho circular en estos últimos años, deconstrucción. Y entonces, este libro que presento hoy acá se llama Filosofía a martillazos. Básicamente, hacer filosofía a martillazos es una fórmula que encontré en uno de mis filósofos favoritos que se llama Nietzsche. Porque Nietzsche dice que ese sentido común es tan macizo, permea tanto en nuestro cotidiano, que la única forma de salirse de él es a martillazos, con cierta brusquedad. Y es interesante porque el sentido común parecería no necesitar ser, digamos, objeto de cierta brusquedad, porque al revés de cómo funcionan los poderes frontales, lo que hace el sentido común es instalarse como normalidad. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando, por ejemplo, de un gran lector de Nietzsche que se llama Michel Foucault, que también está en este libro. Foucault es uno de los grandes filósofos que resignifica la idea del poder en nuestro tiempo. Foucault lo que dice, ¿por qué es tan famoso Foucault? Foucault lo que dice es, todos venimos acostumbrados a pensar al poder de manera frontal. O sea, tipo, yo sé lo que quiero y viene el poder de afuera, el poder que sea, el presidente, mi papá, mi jefe, el rector, el que sea, el docente, ¿sí? Viene el poder y reprime. Reprime significa decide por vos si podés o no podés hacer lo que querés. Tipo, yo sé lo que quiero. Viene el poder de afuera y me dice, ¿podés o no podés? La ley. Poder como represión, poder como ley. Ahora, vos sabés lo que querés, y en todo caso la posibilidad de que tu deseo se realice no depende de vos, sino de que te dejen o no te dejen. Esa es la forma más tradicional de pensar el poder. Foucault dice, basta de pensar hacia el poder. El poder, dice Foucault, famosa frase, no reprime, sino que normaliza. No reprime, normaliza. Normaliza viene de normal. Y normal viene de norma. A veces nos olvidamos que lo que nosotros creemos que es algo normal, la palabra normal deriva de la palabra norma. O sea que lo que es normal no es necesariamente normal porque deriva de un determinado tipo de norma que podría ser de otro modo. Si hay una norma, alguien la puso. Podría haber sido otra la norma. Pero la palabra normal tiene una fuerza de naturalización semántica a partir de la cual creemos que algo normal es algo natural, que no puede ser de otro modo. Pero si normal viene de norma, sí puede ser de otro modo. ¿De qué otro modo? Del modo del quien impone la norma. Desde esa perspectiva, cuando Foucault dice que el poder no reprime, sino que normaliza, ¿vieron cuando antes dije, yo sé lo que quiero? Y después viene el poder y me deja o no me deja. Bueno, cuando dije yo sé lo que quiero, ahí el poder ya actuó. No después, no viene después, vino antes. En ese lugar en el que uno cree todavía que es dueño de su propio deseo, que es autónomo y espontáneo. Y uno dice, pero esto me sale de mí mismo. Foucault dice, no hay mí mismo. Todo es una construcción previa de la que uno no puede salir. Uno más o menos se da cuenta a los 6, 7, 10, en las diferentes etapas de la vida se va dando cuenta
de distintas cosas, y cuando te vas dando cuenta de realidades ya impuestas, de dispositivos que ya están instalados en nuestra forma de pensar. Hasta esta forma de pensar que cuestiona las formas instituidas de pensar puede ser una forma de pensar que también está instalada para que yo cuestione todo lo que creo que estoy cuestionando libre y autónomamente. O sea, hasta ser autónomo puede ser una forma del sentido común para hacerme creer que me estoy resistiendo contra el sentido común. Puedo pensar eso. Por suerte puedo pensar lo que se me canta el orto, porque poder pensar es algo abierto y que se pelea contra sus propias limitaciones. Es interesante esa manera de pensar el poder. Cuando uno cree ya que está siendo uno mismo, uno también es efecto de una disposición. ¿Esto nos deprime? No. Pero ¿saben qué? Genera una angustia que nos permite desmarcarnos de las recetas fáciles. O sea, a mí me hace mucho ruido el poder, pero más me hacen ruido los supuestos mesías que vienen a salvarnos del poder y que no hacen más que reproducir el mismo esquema de ese poder, pero en nombre de la salvación o de la emancipación. Y me parece que, digamos, si nacemos para morir, estamos todo el tiempo pegando manotazos de ahogado. Y esos manotazos de ahogado son liberadores, son fascinantes, son literarios, son poéticos. Son algo así como, digamos, el sabor de lo que somos, ¿no? ¿Saben que filosofía en griego significa, saben, amor al saber? Históricamente se ha puesto siempre el acento más en la palabra saber que en la palabra amor, como que un filósofo se realiza si finalmente ese amor al saber alcanza su objetivo, o sea, si ese amor alcanza el saber. O sea, ¿qué es amar al saber? ¿Y qué es alcanzar el saber? Vamos a bajarlo un poco y a relacionarlo con todo lo anterior. Volvamos a un tema divertido. Nacimos para morir. Quiero saber. ¿Qué onda? ¿Por qué así? ¿Qué hay después? ¿Nunca más? ¿Nunca más? ¿Somos mero cuerpo material que se disgrega y ya está? O sea, en la eternidad eterna, absoluta, del infinito del cosmos, hay un segmento absolutamente provisorio, contingente, inocuo, al pedo, que es mi vida, ¿no? Porque la verdad que la vida que vivimos nosotros en una eternidad absoluta no vale nada, digo, si la comparás, ¿no? Para uno es todo lo que tiene, pero digo, es eso, ¿no? Nada. O sea, esa sensación de que uno nace para morir, digamos, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo me relaciono con eso? Mal, quiero saber, quiero entender por qué así. ¿La cosa termina acá? Quiero saber. Arriba del cielo, ¿qué hay? Cielo. Y arriba, más cielo. Y arriba, infinito cielo. ¿Y dónde termina el infinito? Nunca. Quiero saber. No me alcanza que me digas nunca. ¿Cuándo empezó el mundo? Antes. Y antes del antes, más antes. Y antes del antes, infinito antes. No me lo banco. Quiero saber. Quiero saber por qué me enamoré de vos. ¿Qué mierda tenés vos? Si hay 45.000 millones de personas en el mundo, ¿por qué me vuelvo loco por vos? Que sos la única persona que no me da bola aparte. ¿Por qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué es eso que siento? Te abrazo. ¿Qué mierda es eso?
Células, boludo, son células. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Qué es esto? Quiero saber, no me alcanza. Pienso, quiero saber por qué estoy pensando. Quiero saber, ¿saben cómo se dice quiero saber en griego? Filosofía. Eso es. No estamos inventando la pólvora. Quiero saber, amar al saber. Cuando llega el profesor del secundario y pone, voy a dar clase de filosofía, y pone la palabra filosofía, la separa en dos y dice filos, amor, sofía, sabiduría. Siempre pregunta lo mismo, ¿hay alguna Sofía? Yo, sos la filosofía, chiste más pedorro, pero que funciona siempre en primera clase de filosofía del secundario. Cuando el profe pone amor a la sabiduría, está diciendo, quiero saber. Amar es querer, digo, quiero saber. ¿Y saben qué? Nunca van a saber. Estamos toda la vida queriendo saber algo que sabemos que nunca vamos a alcanzar. Buscamos toda la vida un saber que sabemos que nunca vamos a terminar de alcanzar. ¿Cómo se llama eso? Tarados. Cualquier persona normal te diría, escúchame, ¿estás buscando algo que sabes que nunca vas a alcanzar? ¿Para qué lo buscas? Y vos te quedás diciendo, y sí, pero no podés, porque te erotiza. Hay algo de eso que te enciende. ¿Y sabés qué le digo a esa persona? Te envidio. ¿Vos no te preguntás nada? Te envidio. ¿Vos crees en Dios? Te envidio. ¿Vos crees que la vida tiene un sentido? Te envidio. Lo digo en serio, ¿eh? Yo no hay mañana que no me levante y hago todo el esfuerzo posible por creer en Dios. No me sale. Es como que me pongo, oye, sí, tengo todas las respuestas, quiero todas las respuestas. Me abro y no. En la verdad, no en Dios, no es un tema religioso, digo, en creer en algo, o sea, y salís a cuestionar y a cuestionar. O hay gente que realmente no se hace ninguna pregunta. La envidio. No le creo en el fondo igual, ¿no? Es como que en algún momento se le chirla. En el baño, dicen acá, se le chirla en el baño. Estás ahí diciendo, ¿qué es esto que me está pasando? O que no me está pasando. Se llama constipación, querido. No filosóficamente hablando. Qué loco el cuerpo. Pero hagan un abordaje filosófico del cagar, por ejemplo. ¿Tiene sentido? Uno ingiere para sacárselo de encima. ¿Para qué ingiere? O sea, ¿para qué comemos y después es una cosa increíble, ¿no? Pero no, digo, todas esas boludeces en las que uno piensa, cuando uno las está pensando mientras está en el baño o donde fuera, uno dice, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, es que no lo controlás. Eso es lo interesante de la filosofía. Si la vida tuviera un sentido final, obviamente no estaríamos hablando de todo esto. Todo esto aparece porque en el fondo la cosa no tiene fondo. Y entonces nos damos cuenta. Es increíble que después de siglos, al final, esa imagen, ¿se acuerdan? Antigua de la tierra encima de tortugas gigantes, encima de elefantes. Para mí esa es la posta. Y estamos todo el tiempo tratando de encontrar una plataforma con alguna certeza. Miren la historia de la humanidad, no hacemos más que cambiar y cambiar y cambiar de paradigmas. ¿Alguno cree que dentro de 10.000 años, 10.000, no va a quedar de nosotros ni el petróleo en 10.000 años? ¿Alguno cree que en 10.000 años alguna de las teorías que hoy estamos estudiando en cualquiera de las disciplinas va a seguir vigente? Pero alguna de las teorías va a seguir vigente. Ni la filosofía, porque en 10.000 años no va a existir la muerte, ya te lo adelanto. Entonces no va a tener sentido la pregunta. Los maté con esa, ¿no? Pero no nos va a tocar. Pero es tan obvio que la tecnología va a resolver la cuestión de la muerte. No sé en cuánto, pero lo va a resolver. Y vamos a mutar hacia otra cosa, pero la pregunta es, ¿alguien cree que dentro de 10.000 les parece poco? 100.000 años, o sea, hace 100.000 años no había nada.
Piensen dentro de 100.000 años. Vamos a seguir estudiando economía con los libros de economía, la medicina, no. Entonces, ¿para qué estudian? Si uno, respuesta frente a mi pregunta, mejor no me hago la pregunta, es como, ¿no? ¿Cómo zafo de esto? Es zafa fácil. Hay que desabsolutizar la cuestión. O sea, la pregunta no tiene sentido. ¿Para qué estudio? Estudio partiendo de una premisa. No creo en los absolutos. Entonces, lo que estudio o en lo que creo atraviesa mi subjetividad ahora. Es más, está cambiando todo el tiempo. Si yo recuerdo al Darío de 18 años, son muy pocas las ideas que todavía perviven en mí. Las más chotas son las que perviven, no me las puedo sacar de encima todavía. Pero es así, es como decía Heráclito, ¿se acuerdan esa frase famosa? Nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, porque estamos siempre siendo otros. Y ese ser otros es algo que nos genera de nuevo esa angustia de entonces ¿cuál es el sentido si todo está mutando tanto todo el tiempo? Por ahí hay que correrse de eso. De eso se trata el amor. Les quiero contar un mito que explica muy bien esta situación casi imposible de la filosofía. Derrida, un autor que yo trabajo mucho en este libro, también dice que la filosofía es una experiencia de lo imposible. Tiene algo imposible. Esa búsqueda del saber es imposible. Lo que nos cambia el chip es que estamos acostumbrados a que todas las grandes preguntas tienen respuestas, pero la filosofía no se hace preguntas para encontrar respuestas. Se hace preguntas para cuestionar las respuestas hegemónicas. La pregunta no es un medio para alcanzar una respuesta, la pregunta es un fin en sí mismo que busca como un arma desarticular un sentido común que se impone como único. La pregunta, ¿sí?, subvierte esas certezas que se presentan como únicas versiones de las cosas. Entonces cambia el modo. Es como correrse de ese modo, ¿no? De nuevo, deconstruir, desidealizar estas palabras que me parece que son claves en esto que estamos diciendo. El mito que mejor explica todo esto que estoy más o menos explicando lo relata Platón, que es uno de los primeros filósofos griegos. Saben que la filosofía, a diferencia de la ciencia y de otras disciplinas, no es progresiva. Como dice Nietzsche, es extemporánea. O sea, uno puede tomar filosofías de otra época. Digo, por ejemplo, yo en ningún lugar aprendí más acerca de por qué me va como el orto en el amor que leyendo El banquete de Platón y su teoría del amor platónico. Pero ahí la encontré. Después voy al psicoanalista al pedo. Pero, no, mentira. Pero lo que digo es, de repente, en ese ejercicio literario, porque es un ejercicio literario, encontrás, digamos, más verdad de lo que de repente la verdad de lo actual parece poder darte de respuesta. Eso tiene de interesante la filosofía, ¿no? Su extemporaneidad. Yo intenté, les voy a contar, no iba a contar esto, pero lo voy a contar igual. Yo intenté durante 4 años entender por qué el país estaba como estaba. Estos últimos 4 años. Y no podía, hasta que leí La República de Platón. Y entendí. ¿Qué dice Platón en La República? Miren la extemporaneidad de la filosofía. Dice en La República que un alma injusta es aquella en la cual cada una de las partes de nuestro alma, en vez de cumplir el rol para la cual fue hecha, lo que hace es desplazarse y ejercer el rol de otra parte. Por ejemplo, yo tengo una parte mía que es
mi cabeza, con la que pienso. Tengo otra parte mía que son mis pasiones. Tengo otra parte mía que es el hambre o la ambición. Si yo en vez de pensar con la cabeza pienso con la pasión, me vuelvo injusto. Porque la pasión no termina de lograr delimitar prudentemente y racionalmente qué me conviene en términos de mi propia gobernabilidad como persona. Digo, una persona se vuelve injusta, obvio, un enamorado es un injusto. Una persona dolida es injusta. Bueno, Platón dice, este mismo esquema traspásenlo a la polis, al Estado. El Estado también tiene partes, están los comerciantes, los militares, los gobernantes. Cada uno tiene que ocupar su rol, dice Platón, en el siglo IV a.C. Ahora, si cada una de esas partes, en vez de dedicarse a lo que tiene que dedicarse, se dedica o quiere ejercer el rol del otro, nuestra sociedad se vuelve injusta. Por ejemplo, les juro que dice esto Platón, les juro por Dios que dice esto. Dice, por ejemplo, si un comerciante, o sea, un empresario, quiere gobernar, dice, ¿qué pasa? Se vuelve injusta la polis, porque cada uno tiene que ejercer el rol para el que está. Entonces, va a traspasar el comerciante su racionalidad, o sea, su manera de pensar más puesta en hacer negocio como racionalidad de Estado. Y entonces la polis se vuelve injusta. Chan. O si un militar dice, ¿no? Digo, y más allá, obviamente, ¿no? Digo, es un fenómeno que explica la crisis de la gobernabilidad global, ¿no? Digamos, pero ¿a qué voy con este ejemplo? Fui a Platón. No tengo que escuchar los análisis políticos de la televisión. O sea, la filosofía todavía desde ese lugar extemporáneo nos da herramientas. Obviamente la República fue escrita en una sociedad que no tiene nada que ver con la nuestra, pero es una literatura que todavía garpa desde ese lugar. Bueno, el relato que les quería contar era el siguiente. El nacimiento del amor. En mi libro, los primeros 2 capítulos están dedicados al amor. Hacemos una deconstrucción del amor y el primer amor que nos interesa es el amor al saber, o sea, la filosofía, que es un poco de lo que veníamos hablando. En el banquete lo cuenta de un modo muy, muy particular Platón. Platón cuenta que el banquete se los hiper recomiendo, No sé si es para llevarlo de vacaciones a Mar del Plata, pero sí es un libro, digamos, que está bueno, que uno tiene que relacionarse con un tipo de escritura más de otra época, pero está bueno. Son todos discursos sobre el amor. Han dicho que nada nuevo se ha escrito sobre el amor que no esté en los 7 discursos sobre el amor del banquete. Yo me volví medio, es como mi Biblia el banquete. Y la verdad que, o sea, me engancho con cada coma, y está buenísimo. Hay, en un momento, Platón cuenta cómo nace el dios del amor llamado Eros. De ahí viene erotismo. Eros en la mitología romana se conoce con el nombre de Cupido. Lo tienen a Cupido, el dios niño con el arco y la flecha, que viene, te pega un flechazo y te caga la vida, ¿no? Porque aparte no depende de vos. Eso, lo que tiene el amor es eso, es que uno no elige, uno cree que elige en el amor. Tipo, vos no elegís de qué te pasa, es algo que como que te toma, ¿no? Esta es una idea muy propia de la mitología griega. Los griegos explicaban los estados desde ese lugar, no solo los estados de ánimo, sino los estados naturales, tipo, una mujer se embarazaba porque Deméter, la diosa de la fertilidad, la había dotado de ese don. Una persona se enojaba mucho y no era responsabilidad de uno, sino que la diosa de la ira me había tomado. Uno todavía dice, ¿vieron? Me tomó la ira. Es como que vino la diosa del enojo, que era mujer para los griegos, y entonces es como que uno no puede con uno mismo.
está bueno porque todavía tenemos esa idea, ¿no? El cristianismo, al revés, se peleó contra el mundo de la mitología griega y trató generó como una interiorización, que es que uno es responsable de sus actos. Lo que marcaba la mitología griega es que no depende de uno muchas veces. Entonces como que nos relaja un poco, pero nos genera una sensación como de cierto vértigo, porque de última no hay responsabilidad. Es muy famoso, les voy a contar otro mito antes, es muy famoso el mito del inicio de la guerra de Troya, por ejemplo. La famosa manzana de la discordia, donde ¿por qué empezó la guerra de Troya? Empezó porque París, el príncipe de Troya, fue elegido por 3 diosas para decidir cuál de las 3 diosas era la más bella. Estaban al pedo 3 diosas un día en un bosque, que eran Hera, la diosa del poder, la esposa de Zeus, Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, y Afrodita, que es la diosa del amor, pero del amor más sexual. Eros es el amor, si quieren, más espiritual, ¿sí? Más como energía, diríamos nosotros, y Afrodita es la diosa del amor más sexual. Estaban las 3 ahí diciendo, ¿quién es la más linda de las 3? Yo, no, yo, no, yo. ¿Y quién decide? Y que decida un humano, como quien dice, una cucaracha. ¿Y qué humano? No sé, cualquiera. Y justo pasaba París, que estaba yendo a una reunión de príncipes. Vos, le dicen. Y vienen y le dicen, elegí, ¿cuál de las 3 es la más linda? Y París iba a elegir a una, y Hera se le acerca y le dice, elegime a mí, que soy la diosa del poder, te doy todo el poder sobre la tierra. ¡Wow! Y él la va a elegir, ¿no? El poder era la sabiduría, Palas Atenea, el amor, Afrodita. Ahora les digo que eligió. Quiero que votemos. ¿Quién elige el poder? Levante la mano. ¿Quién elige el saber? Levante la mano. Yo voto todo. ¿Quién elige el amor? Levante la mano. Che, hay una mitad que no votó. Se pueden ir, está todo bien. Bien. Hera le dice, elegime a mí que te doy el poder. Y lo va a elegir, la va a elegir a Hera. Y se le cruza Palas Atenea y le dice, no, elegime a mí que te doy el saber. Si tenés saber, tenés el poder. Y la va a elegir a Palas Atenea. Y Afrodita se le cruza y le dice, elegime a mí que te doy el amor. Y el pajero dice, sí, Afrodita. El primer aplauso de la noche es con la palabra pajero. Habla de ustedes, no de mí, Ahora, quiero decir algo. En el momento en que la elige a Afrodita le dice, dale, te doy el amor. Te doy a la mujer más linda del mundo. Se llama Helena. Tiene un problema. Está casada. Pero me hubieras avisado antes. Y con el rey más poderoso de toda Grecia. Y nada, y se enamoran. Y entonces está el rapto de Helena y empieza la guerra de Troya, porque le roban a Menelao a su esposa, ¿no? En esa liturgia propia de esos tiempos. Y digo, esa guerra de Troya arrasó con miles y miles de personas. ¿Quiénes eran esas miles de personas? Los otros, los X. Por ejemplo, un señor feliz que pagaba los impuestos, cruzaba viejitos por las esquinas, abrazaba a la gente, era fiel, hacía todas esas cosas que hace la gente buena. Murió igual, porque no depende de portarte bien o portarte mal, porque dependía, eso se llama la época de la tragedia griega, ¿no? Eso, nosotros todavía vivimos una tensión entre un imaginario así de que todo depende de nosotros y por otro lado de que nada depende de nosotros. Hay un famoso relato, yo voy de un lado para otro, famoso relato bíblico, lo tienen, que es en el Antiguo Testamento, que es el relato de Job. ¿Conocen la historia de Job?
La historia de Job es parecida, es tremenda. Job es un campesino, feliz, casado, con hijos, muy creyente en Dios. Y justo estaban Dios y el diablo, también al pedo, diciéndose uno al otro, ¿quién es el mejor de los dos? Yo. Y entonces el diablo dice, yo soy mejor. Y Dios le dice, no, yo soy mejor porque tengo más gente que cree en mí. ¿Quién? Job. Y el diablo le dice, él cree en vos porque le va todo bien. Sacale todo lo que tiene, que la pase como el orto, vas a ver cómo no cree más en vos. Y Dios, tremendo el libro ese, Dios agarra y le mata a la mujer, le mata a un hijo, le quema los campos. Se genera una especie, ¿no? Y Job seguía creyendo. Las pruebas de la fe, ¿no? Que le da a Job. Dios igual baja un cambio, ¿no? Fue como un poco duro. La cuestión es que al final Job no entiende un pomo lo que le estaba pasando. Y entonces le dice a Dios, ¿pero por qué me pasa todo esto? Y Dios manda la típica, hay cosas que el ser humano, hay misterios que el hombre no puede entender. En vez de blanquearle que era una apuesta contra el diablo, ¿no? En definitiva. Pero digo, esa sensación, de nuevo, ahí tienen un caso, bueno, la historia de Job es precristiana en algún punto. Después viene esta idea de que depende de uno, ¿no? Lo que nos pase. Bueno, cierro ventanas, tuc, llego al mito que les iba a contar. Un día invitan a todos los dioses y diosas a un festín porque están haciendo una deidad. Invitan a todos menos a una. Se llama Penía, que era la diosa de la pobreza, de la carencia y de la indigencia. Estaba vestida como de linchera, mujer, carencia, mujer, y la dejan afuera. Todos estaban ahí festejando, y ella miraba de afuera enojadísima porque no la habían invitado. La ven que está afuera, pero a nadie se le ocurre invitarla. La diosa de la pobreza queda afuera. Miren dónde empezó la exclusión social, ¿sí? En el Olimpo ya. La cuestión es que uno de los dioses que estaba ahí, medio en pedo, porque se empedan todos, porque estaban como muy felices, se llamaba Poros. Penía era la diosa de la indigencia. Poros es el dios de los recursos. Es el dios nosotros hoy diríamos del know-how, como el dios de las herramientas, el que sabe cómo resolver, de la riqueza de recursos. Eso es Poros. Tipo, si vos, no sé, tenés que resolver algo y no sabés cómo, y de repente, era así, es que Poros te penetró, te tomó, entró en vos, te entusiasmó. Entusiasmo, etimología, enteosiasmo, Dios, Dios. Entusiasmado es una persona que tiene a Dios adentro. Esa es la idea de los griegos, o sea, los dioses me toman. Entonces, Poros es el dios ¿no? el que sabe resolver situaciones. Y bueno, resolvía todas las situaciones, pero se puso en pedo. No pudo resolver esa. Entonces sale a tomar un poco de aire y cae desmayado a los pies de Penía, que estaba enojadísima porque no la habían invitado. ¿Qué hace Penía con Poros? Opción 1, le escupe la cara. Opción 2, lo abraza, lo despierta, lo cura y entonces ella se redime y se vuelve plena. 3, lo viola. No es lo que ustedes quisieran que... Bueno, lo viola. Increíble. La mitología es tipo, ¿cuál es el contenido de los mitos griegos? Sexo, violencia, sexo, violencia, sexo y violencia. Eran la televisión de la antigüedad. La gente moría y les encantaba e iban ahí, digamos, sin eufemismos. Lo viola y nace Eros.
Por eso Platón dice que el amor, eros, que nace... Primero, miren la diferencia. Para los griegos el amor nace de una violación. Por eso el amor siempre es dolor. O sea, hay una desidealización del amor. A nosotros nos han hecho creer que si uno encuentra el amor es feliz toda la vida. Doble, nos cagaron doble, porque nos hacen creer en el amor y en la felicidad. Ahora, en esta situación, ¿sí? Originaria de relación entre el amor y el dolor, ¿sí? Que es tremenda. Hay otro mito, me acordé de otro mito. Ahora vuelvo al mito este. No, ahora esperen, cierro este. Muere no. Tengo la palabra muere ahí. Tac. Nace Eros. Y entonces, ¿qué dice Platón? Que el amor es hijo de Poros, los recursos, y Penía, la carencia. Por eso, en el amor uno siente, cuando se enamora, como tiene parte de Poros del papá, siente que tiene todos los recursos para ir en busca de lo que uno quiere. Pero como también somos Penía, cada vez que estamos por alcanzar lo que buscamos cuando amamos a alguien, eso que estamos alcanzándolo siempre se nos escapa. Siempre nos falta. Nunca termina de colmarnos. Siempre hay una parte que no nos termina de satisfacer, porque el amor es al mismo tiempo plenitud, pero carencia. Y esa dualidad es una dualidad dialéctica, diríamos. O sea, está ahí como una especie de conflicto permanente que nunca se resuelve. Pobre el que cree que el amor nos trae paz. Pobre el que cree en la paz interior, no en la sensación de que uno, ay, estoy tranquilo. ¿Qué es estoy tranquilo? ¿Quién está tranquilo? Yo. Perdón, ¿quién es yo? Nietzsche, cuando a Nietzsche le preguntan ¿quién sos vos? Nietzsche, yo, dice, soy un campo de batalla. ¿Entre quién? Entre todos los yoes que están acá adentro haciéndose mierda. Porque hay una parte mía que quiere una cosa, otra que quiere lo contrario, otra que tiene miedo, otra que es valiente. Hay una parte mía que es padre, otra es hijo. Yo ese conflicto, todo lo que le reclame históricamente a mis viejos, se lo hago sistemáticamente a mis hijos. Eso se llama contradicción. Están acá, ambos, en un conflicto. O sea, es interesante repensar la idea del conflicto. En una democracia, si no hay conflicto, no hay diversidad. Digo, no solo en una democracia política, en una democracia interior, si quieren pensarla. Yo me siento profundamente democrático porque soy absolutamente incoherente conmigo mismo. Y hay un montón de aspectos míos que se están peleando permanentemente entre sí, pero que se escuchan. No pueden convivir la democracia y la verdad. Porque si alguien tiene la verdad, no hay democracia, porque el otro entonces cae en el lugar del mentiroso, o del falso, del ignorante, o del imbécil, o del enemigo, o de la bruja, o del subversivo, o del enfermo, ¿no? Te lo sacás de encima. La democracia se construye porque en el fondo no hay fondo, entonces todos podemos pensar de distintos modos. No les voy a contar el otro mito del amor, ¿sí? ¿Querés? Bueno, el otro mito del amor es así, es tremendo. Resulta que, ¿cómo nació Afrodita? Afrodita nace de un modo muy particular, que es que primero, esto lo cuenta Hesíodo en un libro que se llama La Teogonía. Los primeros 3 dioses que pueblan el universo son Caos, Gea y Urano. ¿Sí? Caos es el primero. De ahí nace Gea, que es la diosa de la tierra. Y de Gea nace Urano, el dios de los cielos. Tierra, cielo. Caos se va y quedan al principio Gea, la tierra, y Urano, el cielo, uno encima del otro. Como quedan ensimismados el uno del otro, ¿qué empiezan a hacer Gea y Urano? Posta, es el relato. Porque están uno encima del otro, uno es varón, el otro es mujer, el cielo y la tierra empiezan
lo digo académicamente, a garchar. Y empieza Gea a tener hijos, porque Gea es la tierra, con lo cual ni bien empiezan, pare. Pero claro, como el cielo nunca se sale de encima de la tierra, Gea se da cuenta que se pasa toda la eternidad pariendo hijos. Y aparte, los hijos de Gea no eran hijos normales como los nuestros. Me acordé de mis 3 hijas. Los hijos de Gea eran tipo las flores, los ríos, la montaña. Parite una montaña, a ver qué onda, para que piensen lo que era esa situación, ¿no? Bueno, la cuestión es que Gea se pudre y agarra a todos los miles de hijos que había tenido y les pide que lo saquen a Urano, porque Urano un pelotudazo que no hacía otra cosa que estar ahí. Y entonces finalmente logra su objetivo y uno de sus hijos más agresivos, que se llamaba Cronos, el dios del tiempo, Saturno, dice: yo me hago cargo. ¿Y qué hace? Logra matar a Urano, pero lo mata de un modo muy particular. Mientras Urano está, digamos, haciendo eso, me dio vergüenza decir garchando. Uy, lo dije. Bueno, con Gea lo castra. La escena es tremenda. Imagínate los testículos del cielo castrados, el tamaño que tenían nada más, ¿sí? Es para hacer una porno con esto, con la historia de la mitología griega de una cayendo, se caen los testículos del cielo castrados al océano. Poseidón, ¿no? Que se le vinieron los huevos del cielo encima. Caen, todo esto está en el texto, búsquenlo hoy, la teogonía de Hesíodo. No dice huevo, pero dice testículo, ¿sí? O sea, todo lo que cuento es literal, se enseña en los colegios, ¿ok? Caen al mar y cuando caen empieza a surgir una bruma y en el medio de esa bruma nace Afrodita. O sea, la diosa del amor nace de la castración de Urano. El amor, Afrodita, no tiene madre. Piensen todas las relaciones y asociaciones que podemos hacer, ni hablar de la relación entre el amor y el dolor, de la castración. Digo, nosotros terminamos generando un imaginario del amor como si fuese una especie de hollywoodense, de película hollywoodense, ¿no? Digo, y lo interesante del amor es lo que tiene también de contradictorio. Cuando decimos, y me meto en la última parte de la charla, yo podría hablar hasta mañana igual, pero la voy a ir cortando. Hablo algo del amor, ¿sí? Que todo el mundo quiere que hable del amor, ¿no? Ok. Sigo con la muerte, dicen acá. Vos cuando das una clase de filosofía, esto yo lo aprendí, cuando das una clase de filosofía y nadie te está dando pelota, hay 3 temas que rápidamente concitan la atención. 1, la muerte. 2, Dios. 3, el amor. Vos estás explicando cualquier cosa, nadie te da bola, de repente haces un silencio y decís: perdón, ¿quieren saber si hay manera de zafar de que todos nos vamos a morir? ¿Quieren saber lo que hay después de la muerte? Y ya la gente te escucha. La pregunta sobre si hay algo más, no, son preguntas también, o el amor, ¿no? Que te toman rápidamente. Son una forma de salir del paso. Bueno, nada, digo, cuando antes decía esto de que solo cuando aprendemos de alguna manera a dejar de creer en el amor con mayúscula nos podemos empezar a enamorar, tiene que ver con profanarlo al amor, desacralizarlo. Deconstruir es eso en algún punto. Desidentificarnos de esos lugares en los cuales se nos ha como cuajado una forma de vivir el amor, ¿sí? No se entiende nada de lo que estoy diciendo. Esto quiero decir. Miren, es como que
esto lo explico acá en el libro, yo con el tiempo me fui dando cuenta de algo que no es que me di cuenta, os digo, que cualquiera se da cuenta, que es que no amo, sino que hago lo que me han dicho que tengo que hacer cuando ame. O sea que cuando creo que estoy amando, no estoy amando, sino que estoy haciendo todas las prácticas en las que fui adoctrinado para amar cuando me tocaba tener que amar. Pero me pasa lo mismo también con pensar o con ser feliz. Me voy dando cuenta de eso que se llama, perdón que use esta palabra, como el seteo previo, ¿no? Como que estoy preformateado. Por eso para mí ser libre no es encontrarte a vos mismo, sino es escaparte de vos mismo. Ser libre no es tratar de saber quién sos, es tratar de escaparte de lo que han hecho de vos. Parece que es al revés el panorama a mí. No se trata de tratar de encontrar nuestra identidad, se trata de tratar de desidentificarnos de esos lugares en los cuales ya nos han preimpuesto, lugares fijos, naturalizados, de los que uno no puede zafar, desde la identidad de género, de la identidad sexual, hasta, no sé, la cuestión nacional. O sea, peleémonos con todo. Peleémonos con todo. De eso se trata la libertad. Entre todos los valores posibles, la libertad. Y entonces es interesante en el amor esa manera como de poder correrse, ¿no? Nada, me acordé por eso de esta situación donde uno cree que ama y termina al final dándose cuenta que es efecto, producto de un dispositivo previo que va constituyendo nuestra subjetividad afectiva. ¿Qué dije ahí? Quiero decir que hay disposiciones previas que ordenan el modo en que nosotros después creemos que es lo que hay que hacer cuando amamos. Vieron que todo está como institucionalizado ya en el amor. Hay ritos de los que uno no puede salirse. Es insoportable. Por ejemplo, el viernes va a venir una amiga mía que se llama Luciana Pecker a dar una charla con la que hacemos en Capital un diálogo que se llama De construir el amor y donde nos peleamos acerca del uso del término te amo. Yo ahí lo que sostengo y en relación a lo que vengo diciendo y está acá en el libro, que te amo, 5 letras, 2 palabras, como que no hay nada más falso, más industrial, más comercial, más remanido, más kitsch, más cursi, más repetido, más burocrático, más departamentalizado, más ilusorio, más vacuo que decir te amo. Porque todo el mundo le dice a todo el mundo te amo, porque vos me decís te amo, pero se lo dijiste a todas tus parejas anteriores. Me lo decís cuando me amás y cuando no me amás. Me lo decís dormida, despierta, o sea, se lo decís a cualquiera. Aparte le decís lo mismo y me decís lo mismo que le dice todo el mundo a todo el mundo. ¿Dónde está la singularidad del amor? Si el amor tiene que ver con un encuentro entre singularidades únicas donde yo siento por vos lo que no siento por ninguna otra persona en el mundo, ¿por qué te digo la misma pelotudez que se dice todo el mundo con todo el mundo? O sea, te amo, boludo. O sea, son las dos palabras más repetidas de la historia. No quiero angustiarlos, pero si alguien les dice te amo, los está cagando. Ya. Partan de ahí, ¿eh? Ahora, lo loco es que igual, sabiendo todo esto, no me decís te amo y me muero. Pero voy a decir, pero boludo, si sabes, es como rezar, viste, a mí me pasa mucho o sea, ganás 1-0, faltan 5 minutos, te están cascoteando el rancho, yo automáticamente me arrodillo y empiezo a rezar y juro que creo más que cualquier creyente en ese momento. Después los creyentes me dicen, no vale, porque solo crees por conveniencia. Ah, vos no. ¿Viste? No, bueno, solo crees 5 minutos. ¿Y quién dijo que a la continuidad es un valor, digamos? ¿Por qué la fe vale si sigue? Digo, lo mío es más intenso, tipo, es como orgásmica mi fe. Son esos 5 minutos, ¡puf! Creí más que nadie.
Y guay si nos empatan ahí. Se va la mierda, la fe, todo. Pero digo que, nada, que con el amor, quiero terminar el concepto, porque que es, digamos, que el te amo no deja de ser, sin embargo, algo que uno está buscando que se lo digan, pero tiene que haber, aparte, ¿vieron esa cosa del intercambio? Es increíble eso, que vos le decís te amo y estás esperando que el otro te la devuelva. ¿Por qué, boludo? Y es como, pero son ritos. ¿Dónde está el amor? Se va en el rito. O sea, le dije te amo y no me lo dijo. ¿Qué estabas haciendo? Laburando, no sé, sacándome un moco, ¿viste? Pero porque en el fondo, la idealización del amor es que tenés que estar todo el tiempo enamorado. Y en realidad, lo que vale del amor es que mañana no te quiero ver. Y te amo igual, porque el amor es humano y lo humano es contradictorio, va y viene, ¿no? Qué lindo reconciliarse con ese aspecto también. Bueno, ¿a qué voy? Les voy a contar esto lo conté muchas veces ya, pero lo voy a contar de nuevo. Este tema de los ritos, ¿no? Me matan, ¿no? Porque hay que pasar por eso. Y les quiero contar una vez que me pasó algo en relación a eso. Tenía 11 años. Gran edad. ¿Cuánto tenés vos? ¿12? Tenía 11 yo. ¿Vas a sexto o séptimo? Séptimo. Yo estaba en sexto. Y me había enamorado de una chica que se llamaba Marcela, que era de séptimo, pero yo estaba en sexto. Y era como, Marcela era tipo, wow. Nada. Viste, sexto y séptimo es como, es un año, pero hoy, para cualquier adulto, un año no es nada. Pero entre 11 y 12, no solo había un abismo, sino el ánima. Yo era parte muy osado y estaba ahí en el patio con mis amigos, y Marcela estaba con unas amigas, creo que saltando una soga, algo así, tengo la memoria medio así, y entonces me acuerdo que le dije a mis amigos, voy a ir, la voy a encarar y le voy a decir que la amo. Y mis amigos me retienen, ¿viste? Y le digo, déjame, le quiero decir a Marcela que la amo. Y me dicen, uno me para y me dice, Darío, te quiero decir algo. Marcela, no te conviene. Yo me acuerdo que pensé, ¿qué tiene que ver la economía con el amor? No, mentira. Pero, ¿cómo no me conviene, Marcela? ¿Por qué no me conviene? Y mi amigo, no me lo olvido más, al día de hoy me miró y me dijo, porque en séptimo se besa. Claro, en sexto todavía no habíamos entrado en ese rito pedorro que es el beso. Para los de sexto grado, besar en la boca era todavía lo que es un beso. Digo, ¿qué es un beso? Escupirle en la boca al otro, ¿no? Digo, no sé si alguien cree que un beso es otra cosa. Fenomenológicamente hablando, un beso es abrir la boca, dale. Gané. O sea, ¿vieron qué extraños los seres humanos que se escupen en la boca entre sí? Cuando uno se enamora y no se da cuenta, cree que escupirse en la boca es lindo. Eso se llama un beso. Pero lo normal es, o sea, fíjense al revés. A la mayoría de la gente ustedes no los besan. ¿Qué sentirían? Asco. Bueno, es un beso. Lo que pasa es que cuando te enamorás te olvidás del asco. Como te enamorás, te olvidás de un montón de ascos. ¿Cuándo tengo terapia? El jueves a las 9 de la mañana. Para mí era un horror. ¿Y por qué tengo que besarla? ¿Y por qué no puedo decirle que la amo y no pasar por el beso? No, boludo, porque el rito es el beso. Entonces hay algo ahí que está como seteado de antemano. Y si no pasás por un lado y por el otro, imagínate que salís como re así copado y decís, no, mira, yo voy a respetar mi autonomía y singularidad, quiero salir con vos. Dale, ¿nos besamos? No, no beso. O sea, te terminás solo con un árbol, abrazado a un árbol que no besa. Es
se vuelve como difícil no entrar en los ritos, pero ni bien entras en los ritos, todo el tiempo, no sé si les pasa, por ahí yo soy el enfermo, ¿no? Pero uno siente el extrañamiento, que uno no está siendo auténtico, sino que está como entrando, repito, en dispositivos previos que son como que guionan lo que tenemos que hacer. Piénsenlo en términos vocacionales incluso. Yo me acuerdo cuando tenía que elegir mi carrera, que dudé mucho. ¿Y qué te gusta? Un montón de cosas. ¿Pero qué te gusta? Me acuerdo que tuve esta discusión en un momento. ¿Qué te gusta? Viajar. Y me acuerdo de mi vieja que me decía, pero mira, en la guía del estudiante no hay ninguna carrera que se llame licenciatura en viaje. Está licenciatura en turismo. Digo, no, mamá, me quiero ir a la mierda. No, pero tenés que estudiar. Sí, voy a estudiar. ¿Cómo? Viajando. ¿Y qué título te dan? ¿Qué tiene que ver el título? Pero no estamos hablando de estudiar, sí, de aprender. ¿Cómo mierda se forma una persona? Ah, estamos hablando de la institucionalización del conocimiento en las 1018 carreras que te vende la guía del estudiante. Ok. Y si encajo justo mi vocación en una de esas 1018, soy del sistema. Y si no, soy un pelotudo. Porque quedé como... Pero nadie queda afuera, terminás entrando. Y estoy hablando de la universidad, que es un espacio hiperflexible, pero que no deja de predeterminar institucionalmente lo que para muchos es una vocación que no puede terminar de plasmarse sino en la medida en que encaje en esas plataformas previas. Bien, cierro con esto. La filosofía no puede ser sino un ejercicio de deconstrucción. La palabra deconstrucción es una palabra clave. Los que hacemos filosofía deconstruimos básicamente porque entendemos que el poder se juega de ese modo, hace pasar sus propios intereses como algo natural, normal, y oculta la historia de la construcción de ese tipo de fenómeno. Deconstruir significa mostrar los hilos que están detrás de toda construcción que se nos presenta en el sentido común como algo obvio. Nada es obvio para la filosofía. Cuanto más obvio sea algo, más la filosofía va y pone el dedo. Porque entiende que en la construcción de obviedades es donde más se juega el poder. Por eso la filosofía, en esta última etapa, por lo menos la que a mí me gusta, digamos, pega un giro deconstructivo y que lo toma sobre todo de lo que trae la filosofía de género, la filosofía feminista, que en esa fórmula fascinante de fines de los 60, que es cuando el feminismo establece la máxima lo personal es político, nos hace repensar hasta qué punto justamente se juegan, digamos, las cuestiones de poder en esos lugares en los que se nos quiere hacer creer que el poder no se juega. Lo que el feminismo increíblemente viene revelando últimamente es esas formas que tiene el poder de ocultarse y hacer pasar como algo natural lo que en realidad al poder le conviene. Y es ese ejercicio de dominancia, de opresión asimétrica que coloca siempre al dependiente, ¿sí?, en el lugar en el que debe estar, porque vos naciste para eso. Y me parece que esa fórmula, lo personal es político, es clave. De construir es politizarlo todo, no partidarizarlo todo. A veces el partidarismo no hace política, hace negocio. Hacer política es otra cosa, la política es siempre del otro. O sea, siempre está en función del que necesita. Si la política no está en función del que necesita, no es política, es negocio, de nuevo, es expansión de lo propio. Ahora, politizarlo todo es entender que en todo se tejen relaciones de poder. Y sobre todo en aquellos lugares donde el poder muestra que no hace falta, que no está. Por eso cuando el feminismo dice en ningún lugar se juega más el poder que en el hogar, le saltan con todo para decir en el hogar no hay política.
cuando en el hogar es donde más los roles están predeterminados, fundados en supuestos mandatos naturales que cada uno tiene que cumplir. Cuando a los docentes se nos dice no politicen el aula, nos están tomando el pelo, porque no hay lugar más político que aquel donde se construye ciudadanía, que es en un aula. ¿Cómo no vamos a politizar el aula? ¿Qué quieren que hagamos del aula? ¿Una fábrica o un cementerio? Ahora, politizar no es ir con la bandera del PJ o del PRO o del radicalismo. Politizar es mostrar las relaciones de poder en un sentido casi, digamos, ontológico, que es que con un estudiante estás ahí en una relación conflictiva fascinante, que es el aprendizaje. Uno con uno mismo. Si somos, como dice Nietzsche, un campo de batalla, imagínense, estamos todo el tiempo en conflicto con nosotros mismos. Por ahí se trata de eso y esto es lo que trae la filosofía, ¿no? Obviamente la filosofía no los va a hacer más felices, la filosofía no les va a dar respuestas definitivas, nos va a colocar en un lugar así como más vertiginoso, un lugar así como más etéreo, hasta más abismal, pero no les quepa duda que nos va a hacer sentir cada vez más libres. Muchísimas gracias a todos.